Cada mañana, a las 6:40 por la mañana en punto, Camila Reyes cruzaba la recepción de mármol blanco con un balde en la mano y una escoba contra la cadera. Llevaba el cabello recogido con un pañuelo floreado que alguna vez había pertenecido a su madre. Nadie la miraba, nadie la saludaba. Los empleados, algunos con el café aún humeante, otros apurados con el celular en la oreja, se hacían a un lado como si ella fuera parte del mobiliario. Un ruido de fondo, un objeto útil pero sin voz. Camila no esperaba ser notada. Había aprendido hacía años que la invisibilidad era parte del uniforme, pero eso no significaba que no viera, que no oyera, que no pensara. Sus ojos castaños, serenos y atentos, atrapaban los gestos más mínimos, la impaciencia con la que una gerente cerraba el ascensor al verla acercarse, la forma en que dos asistentes intercambiaban mensajes sobre ella en voz baja creyendo que no entendía. Claro que entendía 9 idiomas, lo suficiente como para reconocer el tono con el que uno desprecia sin palabras, lo suficiente como para distinguir un acento alemán del sur y un francés con ritmo africano, lo suficiente como para guardar silencio, porque había aprendido también que, a veces, el conocimiento no abre puertas, a veces, primero hay que pasar inadvertida para poder entrar. En casa, la escena era otra. Un apartamento diminuto en la parte más alta de un complejo habitacional de concreto agrietado y escaleras sin baranda. La cama que compartía con su hija Clara ocupaba la mitad del espacio. La otra mitad era una cocina improvisada que, por las noches, se convertía en escritorio. Otra vez italiano. «Mamá», preguntó Clara mientras sacaba un cuaderno con la portada despintada. «Anoche era árabe». «Sí, hoy estoy repasando verbos irregulares», respondió Camila sin apartar la vista del papel. «Y tú deberías estar haciendo tu tarea de biología». Clara sonrió. Tenía los mismos ojos que su madre, pero llenos aún de ese fuego adolescente, que no conoce de resignaciones. «Tú vas a volver a dar clases algún día». Camila dejó el lápiz sobre la mesa. Se tomó un segundo antes de responder. «Tal vez, hija, pero mientras tanto seguimos aprendiendo aquí». Señaló su cuaderno de tapa roja, un objeto ajado, lleno de anotaciones en diferentes lenguas, con citas, proverbios, fórmulas gramaticales, pedazos de poemas, notas al margen y recuerdos de otro tiempo. Era su bien más preciado, más que cualquier diploma guardado al fondo del closet. Ese cuaderno no era un simple registro, era su resistencia. En la empresa, el ritmo era otro. Relojes caros, tacones apurados, reuniones cronometradas. La excelencia era una palabra grabada en acero inoxidable a la entrada del edificio. Un lema, una promesa vacía para quien nunca sería invitada a la sala de juntas. Esa mañana, Camila llegó al 10º piso antes de las 7. En su recorrido habitual, ajustó la posición de una papelera, ordenó sin hacer ruido unos documentos mal apilados y limpió la manija de una puerta con la misma atención con la que un artesano pule una joya. Nadie se lo pidió, nadie lo notó. En el ascensor, un joven trajeado resopló al verla entrar. «Otra vez la señora de la limpieza», murmuró, ajustándose la corbata. «Eso nos atrasa, ¿sabías?», agregó una mujer que miraba el reloj con impaciencia. Camila no dijo nada. Bajó en el siguiente piso y tomó las escaleras. En el pasillo se cruzó con Álvaro Duarte, el director de Recursos Humanos. Su traje gris y su sonrisa pulida eran inconfundibles. Ella bajó la mirada por inercia. «Señora Camila», dijo, sin detener el paso, «recuerde que en esta empresa valoramos el profesionalismo. Incluye la discreción. Trate de no interactuar con los visitantes». No fue una sugerencia, fue una orden, dicha con cortesía hipócrita frente a dos colegas que lo acompañaban. Camila asintió en silencio, apoyó su mano sobre el cuaderno dentro del bolso como quien protege el último fragmento de sí misma. Al otro lado del edificio, Rodrigo Asís subía las escaleras. Era su segunda semana como CEO. Había sido designado tras una reorganización de la Junta y todavía recorría los pasillos sin que muchos supieran quién era. Ese día, llevaba una carpeta bajo el brazo, el saco desabrochado y la cabeza llena de preocupaciones, pero algo lo detuvo. Desde el entrepiso vio una escena que lo hizo frenar en seco. Un hombre de mediana edad, de piel oscura y traje arrugado,
hablaba francés con evidente apuro en el vestíbulo principal. La recepcionista no sabía qué hacer, tecleaba nerviosa en su celular, probando un traductor automático que no ayudaba. Otros empleados lo observaban con desdén. Nadie entendía. Rodrigo frunció el ceño. Bajó un escalón más. Fue entonces cuando una figura agachada junto a un basurero se levantó. «Excusez-moi, monsieur. Vous cherchez la salle de réunion du conseil. C'est au 10 étage. Al fond du couloir. Gauche». Todos se giraron. Era la señora de la limpieza. Su voz era clara, precisa, serena. El visitante sonrió con alivio, agradeció con un gesto elegante y se alejó. Camila volvió a agacharse sin decir más, como si no hubiera pasado nada. Pero para Rodrigo, sí había pasado. Algo importante. ¿Memorizó esa frase para algún trámite?, preguntó su asistente, con una mueca. Rodrigo no respondió. Sus ojos siguieron a Camila mientras desaparecía por el pasillo. Esa noche, Camila y Clara cenaron arroz con lentejas en silencio. «Hoy ayudé a alguien a encontrar una sala», dijo de pronto. «En español». «No, en francés». Clara dejó de masticar. «Te escucharon». «No todos, pero alguien sí». No dijo quién. No necesitaba. Después de lavar los platos, Camila sacó el cuaderno. Escribió con letra pequeña. «Reconocimiento», una mirada basta. Luego puso un punto. Y sonrió. El reloj marcaba las 9:12 de la mañana cuando el caos silencioso se apoderó del vestíbulo principal. Un hombre extranjero, de traje claro, piel oscura y acento francés africano, discutía en voz baja pero tensa con la recepcionista, que sostenía el celular en una mano y una libreta en la otra. Nadie entendía qué decía. El hombre repetía frases cada vez más rápido, con los ojos llenos de urgencia. Detrás de él, 2 ascensores abrían y cerraban sus puertas sin que nadie subiera. «¿Habla usted inglés?», intentó la recepcionista. El hombre negó con la cabeza, levantó un papel con el logotipo de la empresa y señaló una línea. «Conseil de Administration. Reunión. Sala 10ª planta». La recepcionista forzó una sonrisa, tecleó algo en su celular y le mostró la pantalla. El hombre entrecerró los ojos, confundido. «Lo siento, no comprendo bien su idioma». Una empleada que pasaba alzó los hombros y murmuró: «No tienen traductores». ¿Y qué esperaban? Que alguien aquí hablara francés. Nadie se percató. ¿De qué? A pocos metros, Camila Reyes vaciaba una papelera junto a una columna. Llevaba los audífonos bajo el pañuelo floreado y un trapo húmedo en la mano. Pero había detenido sus movimientos. Observaba, escuchaba. En un instante que pareció suspendido, se levantó con serenidad y se acercó. «Excusez-moi, monsieur. Vous cherchez la salle de réunion du conseil. C'est au 10e étage. Fond du couloir gauche». «Disculpe, señor, está buscando la sala de reuniones del consejo. Está en el 10º piso, al fondo del pasillo, a la izquierda». El silencio fue inmediato. La recepcionista parpadeó. El visitante asintió con una sonrisa amplia, como si de pronto el mundo hubiera vuelto a tener sentido. Agradeció con una leve inclinación de cabeza y se dirigió al ascensor con paso firme. Camila se giró y volvió a su papelera sin decir una palabra más. La recepcionista quedó estática por unos segundos y desde la escalera lateral, Rodrigo Asís había presenciado todo. No dijo nada. Se quedó allí, observando a Camila perderse por el pasillo, como si intentara grabar en su memoria la escena entera. «¿Quién es ella?», preguntó Rodrigo a su asistente horas después, revisando unos informes. «¿Quién?». «La mujer que trabaja en la limpieza, la que habló francés esta mañana». El asistente frunció el ceño. «Camila, algo, no recuerdo el apellido». «Está en el área de servicios generales. Antigua. Lleva años aquí. Creo que es colombiana». «¿Por qué?». «Porque no solo habló francés», dijo Rodrigo, bajando el informe. «Lo hizo como quien lo ha hablado siempre. No fue una frase memorizada. Fue natural. Seguro aprendió una línea para impresionar. O para un curso». Rodrigo no contestó, pero ya había decidido que quería saber más. Esa noche, Clara estaba recostada en la cama con un libro de historia en las manos. Camila lavaba los platos sin apuro, con movimientos que hablaban de costumbre. En la radio portátil sonaba una entrevista en inglés sobre arquitectura islámica. Camila la escuchaba con atención,
aunque ya se sabía algunas partes de memoria. ¿Por qué no apagas eso y descansas un poco?, preguntó Clara, porque cada vez entiendo una palabra más. ¿Y eso para qué te sirve si nadie te escucha? Camila se secó las manos con un trapo y se sentó a su lado. No aprendemos solo para que nos escuchen, aprendemos para no perder la voz, aunque nadie nos mire. Clara cerró el libro. ¿Tú vas a volver a enseñar algún día? Camila dudó, no porque no lo supiera, sino porque dolía admitirlo. ¿Algún día?, respondió finalmente, pero mientras tanto, sigo aprendiendo por aquí. Abrió su cuaderno rojo. Las páginas estaban marcadas, con esquinas dobladas, tinta corrida, palabras en cirílico, en árabe, en alemán. En una hoja, un proverbio suajili estaba traducido al español con letra minúscula. No se conoce el valor del agua hasta que se seca el pozo. Clara lo miró con curiosidad. ¿Por qué no das clases por tu cuenta, videos o algo online? Camila rió. ¿Quién quiere aprender de una señora de limpieza? Clara se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Yo aprendería de ti. Ese momento quedó suspendido, como una página arrancada que no se pierde, sino que espera volver a ser leída. Rodrigo no pudo dormir bien esa noche. La escena de la mañana se repetía en su cabeza, no solo por el gesto de Camila, sino por la reacción de los demás, la indiferencia, la sorpresa, la incomodidad, como si las personas invisibles no tuvieran permiso de saber más que los visibles. Encendió su computadora y buscó en el sistema interno de empleados, Camila Reyes, Servicios Generales, ingreso 2017, nacionalidad colombiana. No había más, ningún mérito registrado, ningún curso, ningún ascenso, ninguna queja tampoco, pero Rodrigo sospechaba que había una historia entera detrás de ese nombre. A la mañana siguiente, Camila estaba ordenando la sala de café del piso 8 cuando escuchó una conversación en ruso entre dos visitantes. No entendía todo, pero captó una palabra clave: documentí, papeles, contrato. Se le escapó una sonrisa. Señora Camila, la interrumpió una voz seca. Era una joven del equipo de recursos humanos, visiblemente incómoda. Sí, él. Señor Álvaro quiere verla en su oficina cuando termine aquí. Camila asintió. No preguntó por qué. No lo necesitaba. Minutos después, entraba a la sala, donde Álvaro Duarte la esperaba sentado detrás de su escritorio. Cierre la puerta. Por favor. Camila obedeció. Me han informado que ayer habló con un visitante en francés, dijo sin levantar la voz. Así es. Lo ayudé a encontrar la sala que buscaba. Álvaro se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. No está en su descripción de funciones interactuar con personas externas a la compañía. Camila apretó los labios. Lo lamento. No fue mi intención causar un problema. No lo ha causado aún, pero evite repetirlo. Nuestra empresa valora la discreción. No queremos confusiones. Camila asintió en silencio. Salió de la oficina con el mismo paso tranquilo de siempre, pero con una palabra nueva latiendo en su mente: confusión. Esa noche, en su cuaderno, escribió confusión, cuando la verdad incomoda a quien no sabe escuchar. Luego volvió a repasar las conjugaciones en japonés que había anotado semanas atrás. No sabía cuándo, ni cómo, pero algo dentro de ella se había encendido, y ya no pensaba apagarlo. La empresa era un ecosistema ferozmente ordenado. Cada quien tenía su lugar, su ruta, su función definida en una jerarquía silenciosa pero férrea. Los que usaban traje hablaban en salas con paredes de cristal. Los que usaban uniforme gris pasaban por fuera, como sombras funcionales. Camila lo sabía, y había aprendido a caminar entre esas reglas como quien esquiva cristales rotos. Pero a veces, los idiomas se filtraban por las grietas. Una mañana, mientras acomodaba los folletos en la recepción del piso ejecutivo, escuchó una voz masculina hablando en árabe. No era la primera vez. Algunos diplomáticos internacionales visitaban la sede, aunque nadie del personal parecía entender sus conversaciones. Camila sí. La cadencia de las palabras, los tonos guturales, el respeto en las fórmulas. Reconocía el dialecto libanés. Lo había practicado con grabaciones bajadas de internet y subtítulos que traducía palabra por las noches. Era un idioma que le fascinaba. En la sala de reuniones, dos hombres de traje discutían algo con tensión medida. Uno de
Ellos levantó la voz un poco más. Altamilk al-Mutarajim. ¿Tienen intérprete? La recepcionista titubeó. Buscó con la mirada a alguien. Nadie contestó. Nadie entendía. Camila, que había entrado a dejar unas botellas de agua, se acercó con discreción. Saba al-Khair, al-Tamtil al-Hukuma al-Lubnaniyya. Buenos días, ¿representa usted al gobierno libanés? El hombre se volvió sorprendido, la miró con respeto inmediato. Naam, anta tata'adat al-arabiyya. Sí, usted habla árabe. Q-A-L-E-L-A-N. Ta'alamta al-lugha min al-kutub wa al-musaat. Un poco. La aprendí con libros y grabaciones. Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Álvaro Duarte entró con dos coordinadores. Se detuvo al ver a Camila frente al diplomático. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó en seco. Estaba ayudando con una consulta. Señor, respondió ella con voz tranquila. No está en sus funciones hacer de intérprete. Tenemos profesionales contratados para eso. Vuelva a su sector. El diplomático intentó intervenir, con cortesía, pero Álvaro lo ignoró. Por favor, retírese, insistió, con una sonrisa tensa. Camila bajó los ojos solo por un segundo, recogió el trapo que tenía en la mano y salió sin decir una palabra más. Afuera, uno de los meseros murmuró: creo que ella entiende más de diplomacia que ese señor. Ella no reaccionó, caminó con calma hasta el vestíbulo, sacó su cuaderno del bolso y, con letra apretada, escribió: intérprete en árabe, francés, alemán y japonés. No por ironía, por memoria. Rodrigo se encontraba en el comedor corporativo cuando escuchó la primera mención. La señora de la limpieza habló en árabe, dijo un ingeniero de operaciones. Otra actuación para volverse viral, respondió una analista de marketing. Rodrigo fingió estar concentrado en su café, pero cada palabra quedaba grabada. Algo no encajaba. Esa tarde, se acercó al área de servicios generales con una excusa cualquiera. ¿Camila Reyes está en su turno?, preguntó a una supervisora. Sí, está en el 8º piso. ¿Le ayudo con algo? No, solo necesitaba preguntarle una cosa. Cuando la encontró, Camila estaba acomodando unas sillas en la sala de capacitaciones. Buenas tardes, dijo Rodrigo. Camila se giró, sorprendida. Buenas tardes, señor, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hoy, en la reunión. ¿De dónde aprendiste árabe? Camila dudó un segundo. Luego, con naturalidad, respondió: de los libros y de la radio. ¿Y por qué me gusta? Rodrigo sonrió, impresionado. ¿Y francés? En la universidad. Primero, después en casa. ¿Qué estudiaste? Letras. En Colombia, en una universidad pública. Rodrigo asintió, pensativo. Gracias por lo que hiciste hoy. Fue importante. Camila solo inclinó la cabeza. No había orgullo en su gesto, ni arrogancia, solo dignidad. En el comedor del personal, más tarde, las opiniones seguían girando como cuchillos afilados. Seguro está buscando que la promuevan, decía uno. ¿Y tú sabes cuántos idiomas habla esa mujer?, respondió otro. 9. 9, hermano, yo apenas puedo con el inglés básico, pero sigue siendo de limpieza, ¿no? ¿Y qué? El talento tiene uniforme. Camila no estaba allí, pero escucharía esos ecos más tarde, como escuchaba todo, porque los invisibles aprenden a oír más de lo que deberían. Esa noche en casa, Clara preparaba arroz mientras su madre repasaba notas en su cuaderno. Hoy sexta una palabra nueva, dijo Camila, sin mirar. ¿En qué idioma? Alemán. Verachtung significa desprecio, pero tiene otra raíz que también sugiere invisibilidad. Clara resopló. ¡Qué irónico! Camila cerró el cuaderno. No siempre duele saber, a veces es necesario. ¿Te gritaron otra vez? No, pero me dijeron que no debería hablar. ¿Y tú qué dijiste? Nada. A veces guardar silencio es más fuerte que gritar. Clara la miró largo rato. Yo sí quiero gritar. Entonces grita aprendiendo. Aprende tanto que un día tu voz haga temblar al que hoy no te escucha. Clara no contestó, pero sonrió. Esa sonrisa que parecía herencia de otra época. En su cuaderno, Camila escribió antes de dormir: hay palabras que se entienden sin traducción. Una de ellas es respeto. Otra, silencio. Ambas pesan más que 1000 frases. Apagó la lámpara y soñó con un aula que aún no existía, llena de voces que sí sabían escuchar. El viernes comenzó con una tensión inusual que se sentía en cada pasillo del piso ejecutivo.
El rumor había corrido rápido, una comitiva internacional estaba por llegar. Inversionistas de Japón, Alemania y Sudáfrica visitarían la sede para una ronda de negociaciones clave. Rodrigo Asís lo sabía, era la oportunidad perfecta para posicionar la empresa a nivel global. Pero también un campo minado. A las 8:17 por la mañana, el correo electrónico de logística confirmaba la peor noticia: el intérprete de japonés, contratado desde hacía un mes, no llegaría a tiempo. Su vuelo había sido desviado por mal tiempo. ¿Cómo? ¿Que no llega?, preguntó Rodrigo, sin alzar la voz, pero con el ceño fruncido. La aerolínea lo reubicó. Llega esta noche, respondió la coordinadora de eventos, válida como una hoja. No hay nadie más en la ciudad con esa especialización disponible a esta hora. Y los ejecutivos japoneses hablan inglés, prefieren no usarlo para temas sensibles. Lo dejaron claro en los correos. Quieren hablar su idioma. Señor, Rodrigo se frotó la frente. Álvaro Duarte entró en ese momento, como si el caos fuera aire fresco para él. Podemos improvisar, dijo, casi aliviado de la crisis. Usamos el inglés como idioma base. ¿Todo el mundo entiende inglés? No, no se trata de entender, respondió Rodrigo, se trata de respetar. Estamos en un entorno empresarial, no en Naciones Unidas. Álvaro sonrió con superioridad. No exageremos. Rodrigo no respondió, solo miró el reloj. Faltaban 20 minutos para que los ejecutivos cruzaran la puerta. Camila, mientras tanto, subía por las escaleras con una caja de materiales de limpieza. Había recibido la orden de repasar los vidrios de la sala de apoyo contigua a la junta. No sabía detalles, pero sí notaba el nerviosismo en el ambiente. Gente corriendo, carpetas cayéndose, teléfonos vibrando como enjambres, y entonces escuchó. Dos asistentes intentaban pronunciar términos en japonés con evidente dificultad. Uno de ellos repetía Keiki Yugo, sin entender lo que decía. Camila se detuvo, reconoció la palabra, abrió lentamente su cuaderno rojo. En la página 47 había anotado esa expresión meses atrás, mientras escuchaba un podcast sobre fusiones empresariales japonesas. Keiki G, fusión estratégica con beneficio comercial mutuo. Cerró el cuaderno, respiró hondo y tocó con suavidad la puerta de la sala de apoyo. Señor Rodrigo. Rodrigo levantó la mirada. No la esperaba. Disculpe la interrupción. Tal vez pueda ayudar, solo si es necesario. Álvaro soltó una carcajada breve y despectiva desde el fondo. ¿Ayudar? ¿Con contratos internacionales? ¿Esto no es una prueba de doblaje? Señora, Camila lo ignoró, mantuvo su atención en Rodrigo. Lo leo y lo entiendo con más fluidez que como lo hablo. Pero estudié un tiempo. Puedo intentar traducir lo que digan, si usted lo permite. Rodrigo la observó por un segundo largo. Luego asintió. Tenemos 5 minutos. Te escuchamos. La mesa de negociación era un rectángulo perfecto rodeado de desconfianza. A un lado, los directivos de la empresa. Al otro, los ejecutivos japoneses, de trajes oscuros, rostros serios y movimientos calculados. El más joven sostenía una carpeta con varios documentos impresos. Rodrigo los recibió con una sonrisa medida. Lamentamos la ausencia de nuestro intérprete, pero tenemos una solución inesperada. Camila entró con pasos firmes pero discretos. No llevaba uniforme gris esa vez. Usaba un conjunto sobrio que le había prestado su vecina esa misma mañana, sin hacer preguntas, solo sabiendo que era importante. Se inclinó levemente ante los visitantes, sin exagerar. Ohai gozaimasu, dezo yoroshiku onegaishimasu. Buenos días, es un honor estar con ustedes. Los japoneses se miraron entre ellos. Uno de ellos respondió con una inclinación de cabeza. El silencio fue total. Camila tomó el primer documento que le ofrecieron y lo leyó en voz baja. Luego, con voz clara, tradujo. Este término, Keiki G, se refiere a una fusión estratégica con beneficios mutuos. No es simplemente una unión comercial, tiene implicaciones de largo plazo y equidad operativa. Rodrigo se mantuvo en silencio, dejando que la escena hablara sola. El empresario mayor, de cabello canoso, levantó la vista con genuina sorpresa. Anata o adoko de Nihongo o Manabimashitaka. ¿Dónde aprendiste japonés? Camila sonrió, conteniendo la emoción. Kodomo, no korokara, onto ongaku de.
desde niña, con libros y música. El silencio que siguió no fue de incomodidad, fue de respeto. Álvaro miraba todo desde la pared lateral, con los brazos cruzados. Parecía estar esperando una falla, una equivocación, pero no llegó. Camila tradujo cada expresión técnica con cuidado. Tomaba notas mientras hablaban. Hacía pausas cuando era necesario y jamás interrumpía. Cuando la reunión terminó, los ejecutivos japoneses inclinaron la cabeza ante ella al salir. Uno de ellos le ofreció su tarjeta personal. Camila la tomó con las dos manos, como se debía, y volvió a inclinarse. Rodrigo lo notó. Cada gesto era más elocuente que 1000 discursos. Al cerrar la puerta, el CEO se acercó. ¿Estás bien? Camila asintió. Sí. Señor, no solo nos ayudaste, nos salvaste. Álvaro intentó intervenir. Fue una improvisación. Con suerte, no podemos basar una negociación en un talento espontáneo. Rodrigo se giró lentamente hacia él. Álvaro, ¿te diste cuenta de que ninguno de nosotros sabía cómo usar ese término? Y que ella lo explicó mejor que nuestros propios asesores. Álvaro no respondió. La competencia, continuó Rodrigo, no siempre usa corbata. A veces entra con una escoba, pero sabe lo que hace. Camila miró el reloj. Ya debía volver a su turno, pero antes de salir, dijo, gracias por permitirme escuchar. Rodrigo le sonrió. No, gracias a ti por hacerlo también. Esa noche, Clara la esperaba en casa con arroz con huevo. Y entonces, ¿cómo fue? Camila se quitó los zapatos con cuidado, se sentó en la silla junto a la ventana y cerró los ojos por un momento. Fue raro. Me escucharon. Clara se rió. Raro. Sí. No fue por compasión, fue por necesidad. Y aún así, sentí respeto. ¿Y ahora qué? Camila miró su cuaderno, aún dentro del bolso. Ahora espero, pero ya no como antes. Ahora esperan algo de mí. En su cuaderno, escribió antes de dormir. A veces el momento llega antes que el título. Lo importante es saber cuándo hablar y cuándo escuchar. La escucha correcta en el momento justo puede cambiarlo todo. Y, esa noche, durmió con la ventana entreabierta, como si el mundo, por fin, hubiera empezado a respirar en su idioma. El lunes siguiente, a primera hora, un correo urgente con la firma de Rodrigo Asís llegó a cada bandeja de entrada de la empresa. Convocatoria extraordinaria, auditorio central, asistencia obligatoria, las 10 por la mañana AM, no había detalles. Solo eso, en menos de una hora, los rumores inundaban los pasillos. Despedirán a alguien, van a anunciar una fusión, será por la reunión con los japoneses, pero hubo un nombre que comenzó a circular con fuerza inesperada. Camila, las 9:55 por la mañana, el auditorio ya estaba casi lleno. Directores, gerentes, asistentes, técnicos. Un enjambre de trajes oscuros y miradas expectantes. Algunos revisaban sus celulares. Otros miraban alrededor buscando explicaciones silenciosas. Cuando Rodrigo entró por la puerta lateral, lo acompañaba Camila. Ella vestía su uniforme gris habitual, con el pañuelo floreado que la había acompañado durante años. No bajaba la mirada, pero tampoco desafiaba con ella. Caminaba al lado del CEO como quien simplemente va donde le corresponde. Los murmullos se apagaron en seco. Rodrigo subió al escenario. Camila se quedó de pie a un lado, sin moverse. Gracias por venir, dijo Rodrigo con voz firme. Sin rodeos. El motivo de esta reunión es muy simple. En los últimos días, alguien que muchos aquí ni siquiera conocían por nombre nos mostró lo que significa el valor real, no el del cargo, no el del título universitario, el valor que se construye en silencio, con constancia. La sala entera permanecía inmóvil. Camila Reyes, continuó, es esa persona, y quiero que todos escuchen con atención lo que hizo. Entonces, Rodrigo hizo una señal. Un asistente subió al escenario con un documento técnico. Rodrigo se giró hacia Camila. ¿Podrías ayudarnos con este contrato? Camila tomó el papel, lo leyó en silencio durante unos segundos, luego levantó la vista y comenzó a hablar. Este término en alemán, Haftungsbeschränkung, no se traduce simplemente como limitación de responsabilidad. En contexto de fusiones, implica exclusión de ciertos riesgos comerciales que no están contemplados en las cláusulas estándar. Hubo un murmullo. Además, esta cláusula utiliza una estructura subordinada propia del lenguaje jurídico germano.
lo cual sugiere que el documento fue redactado por un despacho legal con experiencia transfronteriza. La sala, por un instante, dejó de respirar. Rodrigo esperó, y entonces dijo: «La competencia no grita, la competencia actúa». Un aplauso tímido nació al fondo, luego otro, y de pronto, toda la sala aplaudía, algunos con entusiasmo genuino, otros, por inercia, pero aplaudían. Álvaro Duarte, en primera fila, no aplaudía, solo cruzaba los brazos. «Con todo respeto, Rodrigo», intervino con tono mesurado, «no me parece adecuado poner a una empleada de limpieza en un puesto de responsabilidad internacional. Lo que hizo fue admirable». «Sí, pero improvisado. La improvisación no es política de esta empresa». Rodrigo lo miró sin perder la calma. «Álvaro, tú estabas presente cuando ella fue desrespetada en plena función, y callaste. Ahora no vamos a repetir ese error». El silencio fue aún más espeso. «El talento no siempre viene en un sobremarcado», añadió. «A veces llega en uniforme gris, recargando un balde, y sabiendo más que todos nosotros». Rodrigo se giró hacia Camila. «A partir de hoy, Camila Reyes asume como consultora de comunicación intercultural de esta empresa». Esta vez, los aplausos no tardaron, no eran unánimes, pero eran más sólidos. Algunos se pusieron de pie, otros miraban con incomodidad, pero había algo nuevo en el aire, algo que no podía deshacerse: reconocimiento. Al salir del auditorio, Camila caminó por los pasillos, como lo hacía cada día, pero las miradas eran diferentes. Algunos la saludaban, otros la observaban con una mezcla de sorpresa y respeto. Una mujer del área de finanzas se acercó en voz baja. «Disculpa, ¿cómo aprendiste alemán?». Camila sonrió. «Una vez lo escuché, en una canción. Después vino todo lo demás, en casa, esa noche». Clara la abrazó sin preguntar nada. Solo dijo: «¿Te escucharon, verdad?». Camila asintió, y por primera vez lo hicieron sin querer corregirme. «Esa noche», escribió en su cuaderno rojo, «cuando una voz invisible encuentra escucha, ya no vuelve a callar, porque lo que se oye con respeto transforma». Y debajo, en tinta más oscura, una sola palabra: «comienzo». La noticia se expandió más rápido que cualquier campaña de marketing interna. En menos de 24 horas, el nombre de Camila Reyes había aparecido en correos, chats internos o grupos de WhatsApp de empleados, e incluso en publicaciones de LinkedIn que empezaban con frases como: «Hoy aprendimos algo más que números». Pero no todos celebraban. En las oficinas del piso 5, 2 analistas de recursos humanos compartían sus dudas. «¿De verdad la van a dejar participar en reuniones con ejecutivos?», preguntó uno. «Ya la nombraron consultora, aunque no sé cuánto le dure. La gente olvida rápido». «Yo no, la escuché hablar japonés, ni siquiera tartamudeó, y tú sabrías si lo hizo». Silencio. Rodrigo, en su despacho, abría una nueva carpeta sobre su escritorio. En la portada, propuesta interna, Lenguas que liberan. Era un programa diseñado por Camila con apoyo del área de comunicación y tenía una estructura simple pero profunda: talleres voluntarios para todos los empleados, sin distinción de cargo, sobre idiomas, culturas, escucha activa y respeto, sin exámenes, sin diplomas, sin puntuaciones, solo conocimiento compartido. «Esto va a romper más barreras que 1000 campañas institucionales», dijo Rodrigo, cerrando la carpeta con una sonrisa. El primer taller tuvo lugar una semana después, en la misma sala donde, meses atrás, Camila solo había entrado a limpiar. El cartel en la puerta decía: «Lenguas que liberan clase 1, lo que no se dice también comunica». Camila entró con un mapa mundi doblado y un marcador azul. Vestía sencillo, pero caminaba con la serenidad de quien ya no se esconde. A su lado, sentada en la primera fila, estaba Clara, con una libreta en las piernas y los ojos llenos de orgullo. «Bienvenidos», dijo Camila al frente. «Hoy no vamos a aprender un idioma, vamos a aprender porque escucharlo puede salvar más que una conversación, puede salvar una vida». Dibujó círculos alrededor de 3 palabras en distintas zonas del mapa. Respeto, escucha, refugio, cambian de sonido en cada idioma, pero no de sentido, le explicó. Y todos, en algún momento, hemos necesitado las 3. Hubo un silencio denso, pero no por incomodidad, era atención pura. Al finalizar la sesión, una mujer del área legal se le acercó. «¿Tienes
material para practicar ruso. Claro, respondió Camila. Empieza por el Dobry den, después viene el mundo. En los pasillos, Camila ya no era invisible. Algunos la saludaban con un bonjour, otros con un buongiorno, algunos incluso improvisaban saludos en árabe que ella corregía con amabilidad. Rodrigo la observaba desde lejos con una satisfacción silenciosa. El cambio no era ruidoso, pero era real. Una tarde, Rodrigo recibió una notificación de la Oficina de Cumplimiento Interno. El asunto del correo era claro: conducta inapropiada, departamento de RRHH. Abrió el archivo. 3 denuncias formales, todas distintas, pero con un mismo eje. Álvaro Duarte. Comentarios discriminatorios, exigencias excluyentes, frases que descalificaban a empleados por su origen o acento. Las fechas coincidían con distintos momentos de tensión dentro de la empresa. Rodrigo cerró el archivo. Se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. No estaba sorprendido, solo decepcionado. Esa noche, en casa, Clara observaba a su madre preparar la próxima clase del taller. Camila escribía en una hoja las siguientes palabras en 4 idiomas: diálogo, reconocimiento, justicia. ¿Por qué justicia?, preguntó Clara. Porque cuando las palabras no bastan, alguien tiene que decir la verdad, aunque moleste, y vas a decirla tú. Camila la miró con calma. No hace falta. A veces, la verdad llega sola, pero hay que estar lista para sostenerla cuando lo haga. Clara se quedó en silencio. Anotó las mismas palabras en su cuaderno. Quiero aprender todos los idiomas que tú sabes. ¿Y uno más?, dijo Camila. ¿Cuál? El de la empatía. Ese no se enseña, se vive. Rodrigo envió un mensaje breve al consejo directivo. Tenemos que revisar el liderazgo que representa nuestros valores. Propondré medidas en la próxima sesión. Ese mismo día, solicitó una reunión confidencial con la jefa de cumplimiento. La empresa ya no podía permitirse mirar hacia otro lado. En la siguiente clase del taller, Camila escribió una sola frase en el pizarrón: el lenguaje más universal sigue siendo la dignidad. Los asistentes la leyeron en silencio. Algunos tomaron notas, otros simplemente se quedaron pensando. Era difícil ignorar la verdad cuando se decía con respeto y sin adornos. Al final de la sesión, un joven, el mismo que meses atrás, se quejó por verla en el ascensor. Se le acercó con timidez. Camila, ¿tienes algo para empezar con francés? Ella sacó una copia de una de las primeras páginas de su cuaderno rojo. Le añadió una nota a mano. Empieza por el bonjour, después viene el mundo. Él sonrió, esta vez con sinceridad. Esa noche, Camila anotó en su cuaderno: la verdadera transformación no empieza en los cargos, empieza en las palabras que decidimos dejar entrar. Y al lado, escribió: capacidad no es currículo, es escucha. La sala de dirección estaba en silencio cuando Rodrigo Asís entró con una carpeta en la mano. Su expresión era serena, pero determinada. Álvaro Duarte lo esperaba ya sentado, con los brazos cruzados y una sonrisa tensa que se rompía en los bordes. Gracias por venir, dijo Rodrigo, cerrando la puerta tras de sí. Abrió la carpeta. 3 hojas, 3 firmas, 3 historias distintas que coincidían en una misma sombra. Hemos recibido formalmente denuncias por conducta discriminatoria vinculada a tu departamento. Comenzó, sin adornos. Las evidencias son claras, y la empresa va a actuar. Rodrigo, intervino Álvaro, alzando ligeramente las manos. Esto es un exceso. De verdad, estamos tomando decisiones administrativas basadas en simpatías personales. Rodrigo no alzó la voz. No lo necesitaba. No, las estamos tomando con base en valores, los mismos que están escritos en la entrada del edificio, pero que muchos aquí no se molestaron en vivir. Sacó una hoja adicional, una notificación oficial. Serás apartado temporalmente de tus funciones mientras se realiza la investigación correspondiente. Álvaro se quedó inmóvil. Por primera vez, sin palabras. Ese mismo día, una placa fue instalada a la entrada de la antigua sala de juntas del 8º piso. Ahora se leía: Sala de la Escucha Global. El cambio no fue solo simbólico. Las reuniones internacionales comenzaron a realizarse allí. Las mesas se reorganizaron en círculo. Ya no había una cabeza. Camila, sentada a un lado como cualquier otro consultor, revisaba documentos, corregía errores de traducción,
aclaraba referencias culturales. En una sesión con representantes de una empresa sudafricana, le explicó la diferencia entre 3 expresiones en zulú que aparecían mal interpretadas en una presentación. Al terminar, uno de los visitantes se levantó y le estrechó la mano. No solo habla idiomas, usted escucha lo que nosotros intentamos decir. Camila sonrió, no dijo nada, no hacía falta. Los talleres de lenguas que liberan ahora se ofrecían en 2 horarios, uno por la mañana, otro por la tarde. Las inscripciones superaban la capacidad del auditorio. Personas que antes evitaban cruzarse con ella en el pasillo, ahora anotaban palabras en árabe, ruso o francés, como estudiantes hambrientos de sentido. ¿Puedo hacerte una pregunta?, le dijo un gerente de ventas durante una pausa. Claro, ¿cómo hacías para seguir aprendiendo cuando nadie te escuchaba? Camila pensó antes de responder. Aprendía porque era la única forma de no desaparecer. Rodrigo, en una entrevista con una revista de negocios, fue directo. Promover a Camila Reyes no fue una jugada estratégica, fue una decisión moral. Su conocimiento cambió no solo el rumbo de una negociación, sino la cultura de esta empresa. Las reacciones no tardaron, columnas de opinión, comentarios en redes, mensajes de antiguos compañeros de Camila de su época universitaria en Colombia. Algunos ni sabían que ella vivía en otro país, otros recordaban con cariño sus intervenciones en clase. Ya en la universidad sabíamos que tenía una mente brillante, pero no sabíamos cuánto había tenido que callar para seguir adelante. En casa, Clara pegó una hoja nueva sobre su pared. Era una foto que alguien le había enviado por mensaje. Su madre, sentada entre 5 ejecutivos, explicando una frase en alemán con un puntero láser. ¿Puedo llevar tu cuaderno rojo al colegio mañana?, preguntó. Camila la miró. ¿Para qué? La profesora de lenguaje quiere que hablemos de símbolos personales. Yo quiero mostrar el mío. Camila pensó por un momento, luego se levantó y buscó una caja metálica y sacó un objeto delgado, gastado, con marcas de años. No lo pierdas, nunca, dijo Clara, abrazándolo con cuidado. En el auditorio, durante la 4ª sesión del taller, Camila escribió en el pizarrón 3 palabras en español, inglés y portugués. Palabra, voz, puente, word, voice, bridge, palabra, voz, ponte. Ustedes pueden elegir en qué idioma trabajar, dijo, pero el mensaje siempre será el mismo. Cada voz cuenta, aunque venga de un lugar donde antes nadie quería mirar. Una mujer del área de seguridad levantó la mano. ¿Y cómo se escucha de verdad? Camila se quedó pensando, con pausa, con humildad y sin prejuicio. Al terminar la clase, un empleado del equipo técnico se le acercó con algo envuelto en papel craft. No sé si esto es apropiado, pero quería agradecerte. Camila abrió el paquete. Era un cuaderno nuevo, de tapa dura, de color vino tinto. En la primera página, una dedicatoria en letras pequeñas, para que tus próximas palabras sigan viajando. Ella lo cerró, emocionada. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por sí solos. Esa noche, sentada en su cama, Camila abrió su cuaderno rojo una vez más. Ya le quedaban pocas páginas en blanco. En la última, escribió, lo que antes era una defensa, ahora es testimonio. Este cuaderno fue escudo. Hoy es puente. Y en la contraportada, con una caligrafía más segura que nunca, Camila Reyes, consultora de comunicación intercultural. No era vanidad, era verdad. Clara caminaba por el pasillo de su colegio con la cabeza erguida, llevaba la mochila al hombro, un diccionario en la mano y una sonrisa leve, pero constante. Sus profesores la conocían por su curiosidad, pero últimamente se hablaba de ella por algo más. Su voz, firme, clara, inconfundible, había heredado algo más que el rostro de su madre. Había heredado la certeza de que aprender era una forma de existir. Tu hija participó en el debate sobre migración cultural, le contó una vecina a Camila. Días atrás, citó un proverbio en suajili y luego uno en ruso. Nadie esperaba eso. Camila no respondió, solo sonrió con esa mezcla de orgullo y asombro que a veces duele un poco, porque anuncia que los hijos ya están empezando a caminar su propio camino. Clara ya no le pedía permiso para aprender, le pedía referencias. Un sábado por la mañana, mientras los rayos del sol filtraban tímidos por las cortinas del pequeño apartamento, Camila abrió una caja que había guardado por años bajo la cama. Dentro,
Cuidadosamente envuelto en un pañuelo azul ya gastado, estaba el cuaderno rojo. Lo colocó sobre la mesa y lo acarició con la punta de los dedos. Clara salió de su habitación justo en ese momento, atándose el cabello. ¿Vas a escribir algo nuevo?, preguntó. Camila negó con la cabeza. No, hoy voy a pasarlo. Pasarlo. Es tuyo. Clara se detuvo. Por un momento, el aire pareció más denso. De verdad, Camila asintió. Ya no lo necesito como antes. Ahora, tú eres quien va a cruzar las puertas. Se sentaron juntas y abrieron el cuaderno desde el principio. Las primeras páginas estaban llenas de palabras básicas, dibujos de estructuras gramaticales, mapas mal trazados, frases como bonjour, Jesús Camila. Este lo escribí cuando todavía soñaba con enseñar en una escuela grande, dijo Camila, señalando una hoja con tinta corrida. Aún vivía en Medellín. Tu abuela me regaló el cuaderno cuando aprobé mi examen de francés. Clara lo acarició con los dedos. ¿Y esta página? Esa, la escribí la noche en que tu papá nos dejó. Me prometí que, aunque se llevara su presencia, no se llevaría mi voz. Clara pasó las hojas una a una. Había expresiones en alemán con anotaciones en español, proverbios árabes con dibujos al margen, versos en portugués y recordatorios en inglés. Don't forget, you still have something to say. En la última hoja, escrita con pulso firme, una frase en letras grandes, lo que antes fue escudo. Hoy es puente. Clara levantó la mirada. Mamá, esto es más que un cuaderno. Camila asintió. Es la historia que nunca me dejaron contar en voz alta. Pero tú sí puedes. Ese día, después de almorzar, Clara guardó el cuaderno en su mochila. Caminó hasta el parque cercano con una libreta nueva y se sentó bajo un árbol. Empezó a copiar las palabras, pero con su propia letra. Cambió el orden, agregó otras. Inventó categorías que no existían. Una mujer que paseaba un perro se detuvo y le preguntó: ¿Qué haces? Traduzco el futuro, respondió Clara sin dejar de escribir. Esa noche, Camila soñó con su padre. Era un hombre de manos curtidas, siempre con un libro viejo bajo el brazo. En el sueño, ella era niña otra vez, sentada en el suelo con una radio portátil, intentando repetir sonidos extraños. Otro idioma hoy. Mi hija, decía él. Japonés, papá. Pero es muy difícil. Parece música y matemáticas al mismo tiempo, respondía él, riendo. Entonces le daba un cuaderno azul, con hojas recicladas. Escribe a tu manera. Si te equivocas, o repite. Si te cansas, descansa. Pero no te rindas. ¿Por qué? Porque cada palabra nueva es una ventana. Y un día, alguien va a necesitarte para abrir una que nadie más puede alcanzar. Camila despertó con lágrimas en los ojos, no de tristeza, de claridad. Había cumplido la promesa. En la sala de la escucha global, una nueva imagen fue colgada en la pared. Camila sentada en círculo con jóvenes aprendices de la empresa. A su lado, Clara, tomando notas. Y sobre ellos, una frase grabada, en metal, quien escucha con respeto, habla todos los idiomas. La autora de la frase no pidió reconocimiento, pero alguien la firmó igual. Camila Reyes. El lunes siguiente, cuando pasaron juntas por recepción, el guardia que antes solo asentía con la cabeza, las saludó con entusiasmo. Bonjour, Madame Camila. Bonjour, señorita Clara. Ambas sonrieron. Bonjour, señor Paulo. TRS bien. Y siguieron caminando sin alarde, pero con la ligereza de quienes ya no necesitan demostrar nada, solo seguir abriendo caminos. El auditorio estaba lleno, pero esta vez no por obligación, ni por protocolo. Era la última clase del ciclo, Lenguas que liberan, y la expectativa se sentía en el aire. Camila Reyes, ahora oficialmente consultora de comunicación intercultural, había sido anunciada como la ponente de una clase abierta y especial, titulada simplemente «De escuchar es humano». Al fondo del auditorio, empleados de todas las áreas: finanzas, logística, recursos humanos, mantenimiento, tecnología. En primera fila, Clara, con su cuaderno nuevo entre las manos y el viejo cuaderno rojo bien guardado en su mochila. Rodrigo Asís entró último. No subió al escenario, solo se sentó en una de las butacas laterales, como cualquier otro. Su expresión era tranquila. Observaba, sabía que no necesitaba decir nada ese día. El mensaje estaba en otras manos. Camila subió al estrado. Vestía sencillo,
como siempre, pero caminaba con una elegancia serena, sin pretensión, sin esfuerzo. En la pizarra blanca escribió con letra firme: el idioma más universal es la dignidad. Silencio absoluto. Hoy no vamos a practicar gramática. No vamos a repetir frases. Hoy quiero hablarles del lenguaje que une a todos los demás, aquel que no se aprende con libros, pero que se reconoce de inmediato cuando aparece. Hizo una pausa. Recorrió con la mirada el rostro de los presentes. La dignidad no tiene acento, no necesita traducción, pero sí necesita que alguien la escuche. Un murmullo de asentimiento se movió entre los asientos. Camila sonrió apenas, luego sacó una hoja doblada de su cuaderno rojo. Era una página antigua. Mostraba las palabras escucha, refugio y voz, escritas en 7 idiomas. Esto lo escribí hace muchos años, cuando nadie me preguntaba mi nombre. Lo escribí porque necesitaba creer que algún día valdría la pena seguir aprendiendo. Y sí, valió. El aplauso que siguió fue suave, como un gesto íntimo de respeto. Durante la pausa del taller, uno a uno, empleados que antes la ignoraban se acercaron. «Danke, Camila», dijo un gerente alemán. «Spasiba», susurró una ingeniera rusa. «Toda raba», agregó una practicante israelí. Camila respondía a cada uno en su idioma, con una sonrisa genuina, pero sin exhibición. Era el momento, no ella, lo que importaba. En las semanas siguientes, Rodrigo impulsó una política interna con un título sencillo: escuchar primero. Incluía mentorías cruzadas, formación en diversidad lingüística, revisión de manuales corporativos y un cambio clave: las evaluaciones de desempeño ahora incluían un componente de empatía comunicativa. «No queremos solo líderes que hablen bien», dijo Rodrigo en una reunión directiva. «Queremos líderes que escuchen mejor». Los cambios comenzaron a notarse en gestos pequeños: saludos en distintos idiomas, pausas activas en reuniones para que todos pudieran expresarse, eliminación de expresiones clasistas en correos internos. No era una revolución, era algo más lento, pero más profundo. Un día, Camila entró al baño del segundo piso y encontró en el espejo un mensaje escrito en marcador borrable: «Gracias por enseñarnos a mirar distinto». No había firma, pero no hacía falta. Clara, por su parte, se convirtió en una especie de embajadora juvenil del programa. Diseñó con sus compañeros una pequeña revista estudiantil bilingüe, con frases traducidas por ella, entrevistas, reflexiones. La llamaron Duentes. En la editorial de la primera edición escribió: «Mi mamá me enseñó que cada idioma es una puerta, pero escuchar es la llave. Ahora sé que todos tenemos algo para decir, solo necesitamos que alguien lo quiera oír». Camila leyó esas palabras sentada en la cocina. No pudo contener las lágrimas, esta vez no de dolor, sino de certeza. La tarde del cierre del ciclo, Rodrigo organizó una breve ceremonia. No fue formal, ni protocolar, pero sí significativa. Llamó a Camila al frente y le entregó una réplica del gafete que había usado durante años como parte del personal de limpieza, pero con una diferencia: la parte trasera, ahora grabada en acero, decía: «Voz fundadora del lenguaje de la dignidad». Camila lo sostuvo con ambas manos. No dijo nada, solo se inclinó brevemente, como lo había hecho tantas veces en silencio. Esta vez, todos se levantaron para aplaudirla. Al final del día, madre e hija cruzaron juntas la entrada principal del edificio. Camila ya no llevaba uniforme. Su ropa era sobria, pero con una elegancia tranquila. Clara, con su mochila, caminaba a su lado. «¿Estás lista para irte?», preguntó Clara. «Sí, pero no es que me vaya, es que ahora puedo volver». «¿Volver a dónde?». «A mí, a lo que siempre fui. Solo que ahora los demás también lo saben». En la recepción, el mismo guardia que antes apenas levantaba la mirada, se puso de pie. «Bonsoir, Madame Camila». «Bonne soirée, merci, Monsieur Paulo». «Vous aussi». Y salieron, sin prisa, sin escolta, pero con la certeza de quienes ya no caminan solas. Camila sabía que aún había mucho por hacer, que muchas Camilas seguían trabajando en silencio por el mundo, pero también sabía que, si una sola voz podía cambiar una empresa, muchas voces podían transformar una sociedad. Lo único que hacía falta era que alguien, al menos uno, se atreviera a escuchar, porque cuando una voz invisible encuentra espacio,
ya no habla solo por sí misma, habla por todos. Si llegaste hasta el final, suscríbete, comparte y comenta la palabra renacer para saber que estuviste aquí.